Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. De esta manera comenzamos con nuestro curso del día de hoy, dando la bienvenida a la estimada Caterina Shakira, quien ya se encuentra con nosotros para comenzar esta clase. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Primeramente agradecer la invitación de ENCAIP para poder dictar este curso especializado sobre gestión pública en gobiernos regionales y municipales. Vamos a hacer el desarrollo de este curso especializado en un primer módulo que va a tratar sobre la modernización de la gestión pública y sus sistemas administrativos. El temario que vamos a tocar se va a realizar en 6 puntos específicos. El primero de ellos vamos a hablar sobre la reforma y la modernización del Estado. Vamos a ver qué significa reforma, qué significa modernización, cuáles son sus diferencias, cuál es su importancia, cuál es su nivel de impacto. Luego vamos a pasar a la ley marco de la modernización de la gestión pública, hablando precisamente sobre la ley de modernización de la gestión pública. De ahí vamos a hablar sobre la política nacional de modernización de la gestión pública. Vamos a ver cómo ha sido su modelamiento, los roles, las responsabilidades. Vamos a ver cuáles son sus objetivos. Vamos a tratar también un poco cuál es la estructura que tiene la política en sí. También vamos a pasar después de ello a los sistemas administrativos, los roles y responsabilidades. De ahí pasaremos a la articulación de esos sistemas administrativos, cómo se interrelacionan los sistemas administrativos con los sistemas funcionales y cómo impacta políticas transversales, cómo es la política de modernización a estos sistemas. De ahí entraremos a los sistemas administrativos en el contexto de la gestión pública. Vamos a hablar acá ya específicamente sobre la creación de valor público. Vamos a hablar de cómo crear valor público, cómo es este objetivo y cómo cambia la mirada de la estrategia del Estado de pasar a verse a sí misma, a pasar a ver al ciudadano, y cómo a través de ese cambio de objetivo, de perspectiva, cambia toda la estrategia en dirección de las políticas públicas, de las acciones políticas, y de otros puntos que iremos abordando. Para aterrizar en este primer punto, que es la reforma y modernización, hay un video que me gustaría que puedan visualizar si es que existe eh, alguna interferencia en el audio. Voy a volver a compartir la pantalla, no recuerdo si compartí sonido. Ya, ahora sí. Muy bien, este es el primer audio que estaremos visualizando. Es de mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica de Perú, de la maestría de Gobernabilidad y Políticas Públicas. Acá hace un resumen de 1 minuto, así que es bastante claro y resumido y preciso sobre las diferencias entre reforma y modernización. Prestenle bastante atención para tener en claro esos dos conceptos y no ir mezclándolos porque tienen un nivel de impacto diferente ambos. ¿Conoces cuál es la diferencia entre reforma y modernización del Estado? La reforma del Estado es un proceso de índole político que implica cambios en la distribución del poder y en la organización del Estado. Una reforma, por ejemplo, es el proceso de descentralización. La modernización del Estado implica procesos de índole administrativo que inciden en la gestión interna de las entidades públicas, como por ejemplo la organización institucional, la mejora de procesos, la simplificación de procedimientos, la gestión de recursos humanos y la evaluación y control de gestión, entre otros aspectos. Por ejemplo, la mejora de la gestión de recursos humanos del Estado es un proceso de modernización. ¿Y tú, cuál crees que es el proceso en que más hemos avanzado en el Estado peruano? Te leo en los comentarios. Muy bien, con lo mencionado en el video hemos podido tener la diferencia principal entre reforma y modernización, que radica principalmente en el nivel de impacto que tienen ambas de ellas. La reforma del Estado
Por ejemplo, puede ser a nivel constitucional, un cambio en la constitución pública. Hemos pasado a lo largo de la historia por diferentes reformas. La más recordada, podríamos decirla, fue la que se realizó a través de consulta con los ciudadanos en el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? Y cuando hablamos de modernización del Estado, hablamos de una reforma administrativa, hablamos de la actualización de las formas en la que se venía administrando la gestión pública, la simplificación de procesos, el mejoramiento de los recursos humanos, etcétera, que a mayor detalle a lo largo de la ponencia vamos a estar especificando. Bien, como primer punto, reforma y modernización. Lo primero, ¿en qué consiste la reforma del Estado? El primer punto que vamos a abordar. El segundo va a hablar sobre cuántos niveles se identifican en la reforma del Estado. Y como último, ¿en qué consiste la modernización del Estado y su importancia? Para hablar, ¿en qué consiste la reforma del Estado? La reforma del Estado, si bien es cierto, son procesos inducidos que responden a grandes acuerdos, como les mencionaba, ¿no? El ejemplo de Martín Vizcarra en la época de su gobierno, se hizo un gran acuerdo, una gran consulta en donde se tuvo en consideración los intereses, los objetivos que quería la ciudadanía pactar a nivel colectivo. Como dicen, ¿no? Grandes acuerdos que se pactan y cuyos objetivos esenciales buscan que el Estado asegure su supervivencia y su funcionalidad ante los incesantes cambios económicos, políticos y sociales frente a los cuales requiere responder eficazmente. Es cierto, el Estado, como lo mencionábamos, ha cambiado su forma la forma en que opera, y es importante que se fundamenten puntos específicos, como es la adecuada atención o la atención de calidad del ciudadano. Existen diversas definiciones sobre lo que significa la reforma del Estado. Sin embargo, podemos coincidir en que tiene un alcance muy extenso y que incluye una gran cantidad de temas que pertenecen a los ámbitos de política económica, política social, administración pública, administración de justicia, política electoral y la naturaleza del Estado. En este marco, cuando vemos un Estado que conserva una administración pública tradicional que se va quedando obsoleta, desactualizada, en la que la ciudadanía ya no confía, ya no cree, considera ineficiente, corrupta, desvinculada de los problemas sociales, sí es necesario empezar a pensar en iniciar procesos de cambio, procesos de reforma y sobre todo los procesos de modernización que sean a nivel profundo, que vuelvan a colocar al Estado y a la gestión pública a la altura de lo que espera el país, a la altura de las demandas y necesidades del conjunto de personas que conforman nuestro país. Bien, es importante que el conjunto de autoridades comprenda la importancia del tema y haga algo al respecto desde la posición en el nivel de gobierno en el que se encuentre. Es importante que se asuma la responsabilidad a nivel de autoridad de turno para la implementación de las estrategias que tiene las reformas del Estado y también los procesos de modernización. Ha habido diversas estrategias que que hace poco, que hace 2 años, se han venido realizando como estrategias ya más descentralizadas, tareas pendientes para los gobiernos locales, que es necesario abordar y profundizar, sobre todo haciendo esa importancia, dándole la importancia del tema por parte de las autoridades. Bien, la reforma del Estado nos dice comprende procesos que llevan cambios sustanciales. ¿Cambios en qué? Cambios en la organización, en la redistribución del poder político, de su estructura, del funcionamiento y sobre todo de las reglas de juego, como nosotros las conocemos, las reglas que rigen a los trabajadores del sector público. ¿Para mejorar qué? Para mejorar desempeño y contribuir positivamente a la transformación de la vida de la población.
así como ¿qué? Así como formar una nueva relación del Estado con la ciudadanía. ¿Cuántos niveles identificamos en la reforma del Estado? Hay 3 niveles de impacto de la reforma. El primero es el nivel de proceso del gobierno o de gestión pública. El segundo es el nivel de régimen político o de la política misma. Y el tercero, el nivel de constitución política del Estado. Ya. El primer punto del nivel de la reforma del Estado. Hablamos del nivel de proceso de gobierno o gestión pública. Tiene lugar cuando se producen los cambios en las formas, en los instrumentos que nos rigen para la gobernabilidad. Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, los cambios que se ha tenido bueno, primero para hacer un retroceso de lo que pasó. En primero tuvimos la reforma electoral, ¿no? De la consulta, en la consulta del gobierno de Martín Vizcarra se optó y se pues propuso que hayan unas iniciales al momento de realizar las elecciones, después se le quitó, bueno, primero se prorrogó, luego se le quitó, y cuando vemos estos procesos, son procesos que impactan a la forma en la que se van eligiendo las próximas autoridades. Por eso es que mencionamos que tienen un redimensionamiento del Estado. Entonces puede cambiar bastante el rumbo que va a tomar una gestión y el gobierno. También habla sobre la reducción de su tamaño, la reducción de su impacto, ¿no? ¿Qué tanta fortaleza tiene la gestión pública como ente público a comparación del ente privado? ¿Cuál es su impacto, su poder en las instituciones autónomas? ¿Cuál es su poder de regulación? Y sobre todo para poder verificar cuál es el cumplimiento de las normas que tenemos dentro de nuestro país. La disminución del número de empresas, programas, empleados, leyes, gasto, etcétera. También es parte del proceso de nivel de gobierno, ¿no? La reducción de empleados puede ser por la simplificación administrativa en cambios estructurales por parte de la administración pública, ¿no? Mejorar los niveles de gasto, mayor asignación de recursos, implementar leyes, que sean de carácter tanto para gobierno nacional, regional y local, que tenga un impacto social. Podemos hablar también de las modificaciones en los procesos de toma de decisiones, en la implementación de políticas, las reformas en el nivel de gestión. Hoy se manifiestan en privatizaciones, desregularizaciones, administraciones públicas compartidas o concesionadas. En segundo nivel, al nivel político o de política misma, son las reformas vinculadas a la relación política entre la sociedad y el Estado. En particular, la forma de elegir a los titulares de los poderes del Estado y las formas de cómo se componen y ejercen los poderes públicos. También las formas de interrelación entre los poderes y nivel de Estado. Entre estos aspectos tenemos los relacionados con transparencia y la participación de la sociedad en la gestión pública. Acá mucho con el nivel de organización de la sociedad civil y cómo estos pueden empezar a participar de la política misma. En el punto 3, el nivel de la constitución política del Estado. En ese nivel se fundamenta en el nivel de las leyes fundamentales del Estado, relativas al ámbito y ejercicio de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, y al ámbito y el ejercicio de los poderes regulatorios y de intervención del Estado. La reforma profunda del Estado es la constitucional. Por ejemplo, la reforma del año 2002, que introdujo la descentralización actual, pero además todas aquellas otras leyes que estos cambios han traído consigo. Por ejemplo, la ley orgánica de los gobiernos regionales. Ahora, ¿cuál es la finalidad de la reforma del Estado?
La finalidad lo podemos dividir en 5 puntos sustanciales. El primero de ellos, y el más evidente, es cambiar las funciones del Estado o de determinadas unidades orgánicas que lo conforman, mediante cambios significativos en la estructura del Estado, que alteran su funcionamiento para poder responder mejor a las demandas de la población. Un ejemplo de ello puede ser el incremento del número de ministerios, la reducción del número de ministerios, tal vez de alguna secretaría ministerial, etcétera. Se cambian determinadas unidades dentro de ese sector. En el punto número 2, hablamos sobre definir nuevas reglas de juego, aumentar la capacidad de gobernabilidad del Estado mediante medidas fiscales, sistemas de elecciones, representatividad en los espacios de participación. Como bien decíamos antes, las reglas del sistema de gobernabilidad. En el punto número 3, los procesos de reforma del Estado buscan pasar de un Estado poco flexible, desarticulado, centralista, ineficaz, que no logra brindar una adecuada provisión de servicios a la ciudadanía, hacia un Estado diferente, un Estado consagrado, un Estado que esté al servicio de las personas, que sea ágil, eficiente, descentralizado, cercano, sobre todo que cumpla las necesidades de diversidad que existen a nivel de descentralización. 4, el carácter de estas reformas lleva a cambios normativos, cambios que son importantes a nivel de reforma constitucional y leyes que logran concentrarse en la medida que se implementen y que se canalicen adecuadamente por todos los niveles del sector público. Bueno, punto número 5. Cada uno de los 3 niveles de gobierno tiene un rol clave y responsabilidad de las autoridades y funcionarios para implementar de manera exitosa la reforma del Estado. Acá mucho con los recursos humanos. Ahora vamos a hablar de un proceso que puso en evidencia las grandes carencias, la falta de descentralización, la falta de agilidad, todos los problemas que como ciudadanos ya conocemos y que se evidenciaron en un contexto. Ese contexto fue la crisis que pasamos en la pandemia, ¿no? En la del COVID-19. La pandemia, con su altísimo costo en vidas humanas y en el desarrollo socioeconómico que significó para nuestro país, nos ha evidenciado muchas cosas, entre ellas que el Estado tiene un rol importante, insoslayable y al mismo tiempo que representa múltiples carencias, debilidades, disfuncionalidades. La mayor expresión de esta falencia que nos ha golpeado en el rostro y en el alma, la hemos constatado en 2 de los sectores más importantes, en todo el sector del Estado que significó salud y educación. Nos puso en evidencia en estos 2 sectores que teníamos un gran reto, sobre todo hablando de modernización para ambos, porque no pudimos pasar de una atención presencial a una atención virtual cuando la demanda así lo requiso. Bueno, volvemos al caso. La ausencia de oxígeno medicinal de camas UCI ha sido terrible como clamorosa. Ha visibilizado la incapacidad de nuestro sistema educativo de generar aprendizaje en un contexto complicado como era la de la virtualidad. Por ello debemos sacar lecciones aprendidas de las crisis. No podemos resignarnos a que el Estado siga igual. Urge acometer con voluntad política y ciudadana la titánica tarea de la reforma del Estado, de su modernización, pero no de cualquier manera, sino para ponerlo al servicio de las personas. Una reforma que esté a cara a la ciudadanía y que se apoye en el valor y aporte de los miles de servidores civiles honestos, comprometidos que hay en el Estado, los cuales muchas veces son invisibles o no se cuentan en algunas instituciones con ellos. Importante.
¿Cuántos servidores públicos a cara de la pandemia pusieron en riesgo su vida para seguir con la atención de millones de peruanos? ¿Cuántos servidores públicos hicieron extras de sus horas para poder cumplir con el funcionamiento del rol de su sector? Entonces, mucho de ello se tiene que rescatar. Si bien es cierto, hay mucho que criticar por las carencias, debilidades y funcionalidades que tuvo el Estado, hay otros puntos que son rescatables que también deben ser incluidos en términos de reforma y también incluidos en la forma de modificación de la transversalización de la modernización dentro de la gestión de recursos humanos. Producir riqueza e innovar, así como un sistema impositivo justo, son acciones que deben percibirse como necesarias para el correcto funcionamiento del Estado. Estos son, asimismo, los propósitos del Acuerdo Nacional, un espacio de reflexión y de búsqueda de consenso en torno de los grandes planes del país y de las políticas estatales pensadas para el largo plazo. Si no hay continuidad y conciencia de una transformación permanente, el esfuerzo realizado para la construcción de un proyecto de república habrá sido en vano. Hablamos de un documento importante que es el Acuerdo Nacional, que son pactos entre técnicos y políticos para poder fijar un horizonte claro a nivel de gobernabilidad, de estrategias y objetivos que el Estado necesita definir para tener una ruta clara y así poder llegar a los objetivos que como Estado nos trazamos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la inserción dentro de la OCDE. Pero ¿qué pasa muchas veces? Pasa que esa agenda que se delimita gobierno tras gobierno cada 5 años no presenta una continuidad en los puntos importantes. Quiere decir que se paralizan o dependen mucho de la visión propia de el gobernante de turno. Ahora vamos a ver otro videíto que habla sobre la reforma del Estado, la reforma de la estructura del Estado. Ya, obviamente mencionando la estructura. El Estado, junto con nosotros, los servidores públicos, día a día, el Estado, junto con nosotros, los servidores públicos, venimos trabajando para mejorar la estructura y la organización de la gestión pública. Como parte de este proceso, hemos creado los mecanismos de reforma de la estructura del Estado, para delimitar y mejorar las funciones de las instituciones públicas en beneficio de las peruanas y peruanos. Estos mecanismos son: 1. La creación de entidades. Se crea una entidad pública para resolver un problema que requiere atención. 2. La fusión de entidades. Se integra una entidad pública con otra ya existente para optimizar las funciones del Estado a favor de los ciudadanos. 3. La adscripción de entidades. Se asigna y vincula un organismo público a un ministerio en particular para facilitar la coordinación de políticas públicas, funciones afines, objetivos estratégicos y planes. 4. El cambio de dependencia. Se cambia de dependencia a cualquier entidad que no tenga personería jurídica para que cuente con una. 5. La extinción de una entidad pública. Se elimina a una entidad pública de la estructura del Estado para evitar competencias de poderes. Si deseas más información sobre los mecanismos de reforma de la estructura del Estado, ingresa a la web www.modernizaciondelestado.pe de la Secretaría de Gestión Pública. Gobierno de Muy bien, retomamos. Ahora, habiendo conocido
cuáles son esas estructuras, pasamos ya a hablar sobre la importancia de que el Estado tenga una reforma. Para ello nos preguntamos, ¿realmente el Estado es eficiente? ¿Realmente trabaja? ¿Realmente está al servicio de la gente? Es más que conocida y sabida la insatisfacción que tiene el ciudadano frente al servicio, la atención y las regularizaciones que da el Estado hacia el ciudadano, ya sea por sus largas horas de espera, ya sea porque muchas veces es complicado, tiene una excesiva burocracia, etcétera, etcétera. Y sobre todo cuando hablamos del contexto de la pandemia, vimos cómo se tenían muchas carencias, la insuficiencia en camas UCI, en los oxígenos, en la recarga de los oxígenos, el desabastecimiento de los mismos tanques de oxígeno, etcétera, etcétera. ¿Y eso corresponde a qué? Corresponde a que seguimos con el mismo número de camas UCI que teníamos hace 20 años, que seguimos con el mismo número de tanques de oxígeno cuando la población ha cambiado, ha incrementado y en su mayoría la diferenciación que tenemos por sector social, según su etapa de vida, ha cambiado y sus características son diferentes. Su nivel de atención es diferente, tanto a nivel educativo como de salud, que son los dos sectores más importantes para el desarrollo de nuestro país. De nuevo, aterricemos. La pandemia ha incrementado la desconfianza que ya existía en los gobiernos. Antes de ella, en el 2018, el 75% de la población de América Latina reportaba tener poca o ninguna confianza en su gobierno. La confianza quebrada de la ciudadanía ya se veía reflejada en algunas tensiones sociales, tensiones que ya habíamos visto, las movilizaciones que compartimos con los países vecinos de Chile, Ecuador, Colombia, y que también han estado presentes dentro del contexto peruano. Algunos de los estudios más relevantes que buscan explicar el quiebre de esta confianza apuntan a que ha habido ineficiencia, en primer lugar, con el gasto público en toda América Latina. Según un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, del 2018, esto le cuesta a la región alrededor de 4 puntos del PBI cada año. Dicho gasto ineficiente se expresa en salarios, compras públicas, filtraciones en los subsidios, cuyo costo es altísimo. Asimismo, hay otros estudios que estiman que la corrupción en las obras públicas asciende a entre 15% y un 20% del costo total. En el contexto peruano, el caso Odebrecht, que es uno de los casos más escandalosos que hemos tenido a nivel de corrupción, revela las magnitudes del problema en la gestión pública. Hasta el 2019 en el Perú, los temas de mayor preocupación para la ciudadanía eran la seguridad y la corrupción. Así el gasto ineficiente y la corrupción arraigada en la ejecución del gasto público, por un lado, ha quebrado la confianza ciudadana en el Estado y por otro, han devenido en un llamado a la acción. El Perú ha pasado más de una reforma llevada a cabo en el Estado antes de la pandemia. ¿Cuáles han sido? Hemos pasado de un Estado tradicional a un Estado burocrático y ahora nos planteamos el reto de pasar a un Estado moderno. Estos cambios estuvieron enfatizados al contexto en el que se desarrollaba, a la demanda que se tenía en su momento. Un sistema tradicional con un número de población moderado se abastecía para su contexto. Luego pasamos a un sistema burocrático en donde se trató de controlar más los niveles de ejecución que tenía cada gobierno descentralizado. Se aperturaron más oficinas para la fiscalización y la verificación continua de la ejecución correcta de los presupuestos. Luego, cuando pasamos a tener mayor número de población, mayor número de demandas, mayor insatisfacción, esto se convirtió en un cuello de botella que complicaba mucho el acercamiento de la gestión de la administración pública hacia el ciudadano.
Continuamos. El Perú fue un pionero en la aprobación de nuevas normativas de empleo público. La Ley de Servicio Civil del 2013 es un claro ejemplo. Asimismo, ha realizado un enorme trabajo gracias a la creación de Perú Compras. La central de Perú Compras, que supuso importantes ahorros, como ya lo hemos mencionado en líneas arriba, durante el 2017. El Perú llevó a cabo los primeros intentos de fortalecer su CDG. Ese mismo año fortaleció su normativa, CDG, Centro de Gestión. Ese mismo año fortaleció su normativa de gobierno digital con varias iniciativas que continúan hasta ahora, con distintos decretos que fortalecen diversas áreas como el talento humano. Em, Nos quedamos como el talento humano ya, para el gobierno digital y la rectoría del mismo. Cabe recordar que antes de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM estaba la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, la ONGEI, que tenía debilidades institucionales importantes, que lo señaló la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en el año 2015. En el 2018 se inició, por un lado, la creación del Sistema Nacional de Abastecimiento, que sigue en vías de implementación, y por otro lado se reformó el sistema de gestión financiera en el sector público. Los casos aquí mencionados del Perú evidencian el deseo de implementar mejoras de la gestión pública. Las reformas se han planteado, pero como ocurre en la mayoría de países, el verdadero desafío lo representa la implementación efectiva. Este desafío va más allá de las reformas del Estado. Afecta a todas las políticas en el Perú. La alta rotación de los ministros y funcionarios demora estas reformas. Los equipos técnicos que se instalan en una gestión invierten tiempo y esfuerzo en familiarizarse con la institución. Se dice que en el país aproximadamente con cada nuevo funcionario que ingresa, le toma aproximadamente 3 meses a irse adaptando al conocimiento de la normativa pertinente para sus funciones. Y esto puede significar un stand-by a la prestación de dichos servicios según estrategias, lo cual decimos, por ejemplo, en salud, las decisiones no pueden parar. Entonces, no hay cabida para que se dé ese tiempo de adaptabilidad. Lamentable muchas veces son depuestos antes de que haya empezado a implementar las mejoras. El Estado peruano debe encontrar la manera de superar esa volatilidad de la permanencia de funcionarios altamente calificados y equipos técnicos de primera para recuperar la confianza de la ciudadanía. Por todo lo expuesto, sostengo que la profesionalización del segmento directivo enfocado en las políticas públicas es el mejor blindaje contra los cambios políticos. Intentar esta tarea, al menos en los temas considerados prioritarios, representan el primer paso para avanzar hacia un Estado eficiente al servicio de la gente. Bien, continuamos. Ahora sí pasamos al punto número 2. Vamos a hablar sobre la Ley de la Modernización de la Gestión Pública. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, aprobada en Decreto Supremo número 004-2013 de la PCM. Vamos a ver este video. Es un video para que tengan un mejor horizonte del desarrollo de los temas que vamos a ir tocando. Recuerden que la Política Nacional de Modernización es de cierta forma extensa y esto lo resume de forma estratégica y clara. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública establece un
modelo basado en el enfoque de gobernanza pública y en la creación de valor público. En esa línea, lo que se intenta es transitar de una mirada centrada en la gestión interna, donde predominan los instrumentos, a otra centrada en la mejora de la calidad de los bienes, servicios y regulaciones que generen resultados efectivos en todos los peruanos y peruanas en el territorio. El principal reto para implementar esta política descansa en la necesaria sinergia que se tiene que construir entre los tres niveles de gobierno, tanto el nivel de gobierno nacional que diseña las políticas y los niveles de gobierno regional y local que son los encargados de su implementación. El Estado debe tener claro por dónde debe transitar para cumplir con los derechos y exigencias de la ciudadanía, pues ellos son quienes deben recibir los servicios del Estado. Este espacio nos ha permitido interactuar con autoridades del nivel nacional para poder conversar sobre la importancia que tiene el enfoque territorial en el proceso de diseño e implementación de políticas públicas, dejando constancia que la participación de los tres niveles de gobierno y con una mirada sistémica, multisectorial y multipoder es la apuesta de cambio para poder lograr políticas públicas efectivas. El primer elemento clave aquí es la necesidad de tener claro que cualquier acción estatal tiene que nacer del problema público. Políticas públicas tienen que considerar las realidades territoriales. Y las realidades territoriales son diversas en nuestro país. 25 departamentos con identidades distintas. Lo que trata es mejora continua. Y ahí es una oportunidad para reducir la discrecionalidad, tableros de control, indicadores, seguimiento de evaluación y dividirnos la tarea. Ninguna institución, ningún sistema administrativo, tampoco el sistema de control, ciertamente, puede competir con las posibilidades de una ciudadanía vigilante y guardiana de la legalidad. La implementación de la política de modernización traerá mejoras a los servidores públicos a través de la articulación a nivel sectorial y a nivel de los tres sectores de gobierno. La mejora que trae la política de modernización de la gestión pública para los ciudadanos es la posibilidad de ser escuchados y que sus necesidades sean recogidas por los tomadores de decisión. Es una política de personas para personas. La política de modernización, a diferencia de otras, es una política de Estado. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo dice que es una política de Estado. ¿Qué quiere decir? Que las otras políticas que tienen que ver con una buena gobernanza tienen que alinearse a la política de modernización. Podemos tener una política de gobierno y transformación digital, una política de descentralización, entre otras, pero estas tienen que estar bajo el paraguas de la política de Estado, que es la política de modernización. Yo los invito a que le den esa mirada a esta política que recoge todas las aspiraciones y las buenas intenciones de cada uno de ustedes y nos ayuden para que en el 2030 no solamente haya sido una buena intención, sino que para el año 2030 podamos tener resultados que nos permitan aproximarnos mejor a todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias. Compunche Perú. Bien. Como menciona, ¿no? La Política Nacional de Modernización es el paraguas que engloba a todas las otras demás políticas. Es la única, la que tiene como vital base la transversalidad. Vamos ahora a empezar a hablar a detalle sobre lo que contiene ello. Para entender mejor la política de modernización de la gestión pública, tenemos que entender qué es un Estado moderno. Como bien hemos hablado, el Perú ha pasado por más de una reforma llevada a cabo antes de la pandemia. El Perú ha sido pionero en orientar a las personas a un Estado eficiente, unitario, descentralizado, inclusivo y abierto. Así que, considerando todo ello, el Estado, un Estado moderno debería de tener estas características. Debería primero prestar bienes, servicios de calidad, contribuyendo al cierre de brechas sin perder sus objetivos esenciales, ¿no? Acá también tener en cuenta que la prestación de bienes, servicios y regulaciones de calidad tienen que ser oportunas. Muchas veces también al Estado se le ha calificado como inoperante
o la tardía reacción al momento de la prestación de bienes, servicios o regulaciones. Otro, incorporar a las personas en el diseño de las políticas públicas. Las políticas públicas deben de dejar de tener una mirada institucional y de desarrollo únicamente administrativo, sino que tiene que poner como prioridad al ciudadano. Que el objetivo de las búsquedas sea crear valor público, pero un valor público que esté centrado hacia el ciudadano, un valor público que considere el bienestar social. Otro punto es identificar las necesidades y expectativas de los ciudadanos, considerando las particularidades de los diferentes grupos a los que atiende. Un tema sumamente complicado, y lo dice también en el video, son 25 regiones, cada uno con diversas identidades culturales, incluso en un mismo territorio regional. Existen diversas etnias que están divididas y tienen cada uno características particulares, eso también a tener en cuenta para poder brindar un mejor servicio. Simplificar trámites y emitir regulaciones de calidad, un tema importantísimo para un Estado moderno. En la época de la pandemia, en los tiempos de la pandemia, hubo una seria dificultad de poder virtualizar muchos servicios. Un ciudadano presente del 2024 es un ciudadano digitalizado, es un ciudadano que tiene un celular, no por gusto. En las estadísticas presentan que un ciudadano, por lo menos a nivel urbano, cada ciudadano tiene 2 teléfonos celulares y uno de ellos es inteligente. Entonces, acercar la prestación de los servicios al ciudadano, simplificando ese trámite, simplificando las colas largas, y también proteger la seguridad del ciudadano a través de ciertas regulaciones. Otro punto, mejorar su funcionamiento para alcanzar los resultados esperados. Una gestión que esté basada en resultados, una gestión que permita la evaluación y retroalimentación de los programas, estrategias, acciones implementadas en diversos territorios. Otro punto, tener objetivos claros y trazar metas concretas sujetas a evaluación, objetivos claros, que sean medibles, cuantificables, indicadores, empezar a enseñar a la ciudadanía al correcto diseño de indicadores, asignar y ejecutar los recursos públicos de forma eficiente y eficaz. Esto siempre con la participación ciudadana. Articular sus intervenciones en el territorio, como hemos dicho, un Estado moderno cumple con la asignación de la institución pertinente para poder alinear sus estrategias. Y el último y más importante, ser ético, íntegro y rendir cuentas sobre su accionar. Hay una gran, hay un gran accionar por parte de el gobierno actual, de fortalecer a los funcionarios con carácter ético, íntegro, para poder así implementar la ética dentro de la gestión pública. Siguiente, ¿por qué es importante modernizar la gestión pública? Dice, a diferencia de la empresa privada, que tiene como incentivo la maximización de su rentabilidad, las entidades públicas no cuentan con un estímulo para mejorar su funcionamiento. La empresa privada se caracteriza ¿por qué? Porque tiene competitividad. Si a una empresa, por ejemplo, un banco, no nos cumple con la atención que merece el ciudadano, pues lo dejas sus servicios y te pasas a otra entidad financiera. En el caso de la administración pública, no cumple con esta dinámica. ¿Por qué? Porque, digamos, una entidad, la RENIEC, es la única en brindar documentos que cumplan en el ámbito de la prestación del servicio de identidad, ¿no? Y hacer los documentos que conlleva todo ello. No, el ciudadano no puede optar por buscar otra entidad, ya sea porque ésta sea lenta, obsoleta, etc. Y es por ello mismo que la visión de la empresa privada es de constante evaluación, ¿no? De saber cómo va su nivel de atención para poder fidelizar a su clientela. El nivel público no. En consecuencia, ¿qué pasó?
Las personas no pueden optar por cambiar a la entidad pública, con lo cual realizar un trámite o un servicio, si lo puede hacer con un proveedor privado, en caso de este no satisfaga sus necesidades y expectativas. Por ello, a través de la modernización de la gestión pública, se busca generar incentivos para que las entidades del Estado mejoren constantemente su funcionamiento y sus intervenciones, sean bienes, servicios y regulaciones, de forma eficiente, orientada a resultados y teniendo como prioridad a las personas. La razón de ser de las entidades y de los servidores públicos es brindar una mejor calidad de bienes, servicios y regulaciones a las personas. Se debe comprender que no se realiza un favor al ciudadano, una mala, podríamos decir, un mal lenguaje utilizado hasta hace unos pocos años por parte de los funcionarios públicos, quienes no identificándose con la demanda de un ciudadano, pues piensan que le están haciendo un favor, ¿no? Nosotros somos prestadores de servicio público y por ende debemos mejorar la calidad de nuestra prestación. Y por parte de ello también se están generando diversas estrategias como la gestión de rendimiento, la gestión de calidad, la gestión de capacitación para mejorar a los servidores públicos que ya se encuentran operativos, ¿no? Desarrollo de la normativa sobre modernización de la gestión pública. Acá vemos una línea de tiempo donde se encuentran los hitos del desarrollo de la normativa de la modernización de la gestión pública. Este no es un tema nuevo, como bien mencionó el video, viene arraigándose desde el 2002. ¿Con qué? Con la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley 27658, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Código de Ética de la Función Pública. De ahí pasamos al 2007, donde se insertaron la Ley del Silencio Administrativo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29158. El 2010, el marco normativo englobó la estrategia para la implementación del Sistema Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El 2012, la Estrategia para la Modernización de la Gestión Pública y el Plan de Acción del Perú para un Gobierno Abierto, 2012-2013, 10 años después de del inicio con la Ley Marco de Modernización. Al año siguiente, el 2013, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. También se desarrolla el plan de implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016, la Ley del Servicio Civil, y el 2019, que se dio el proceso de actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 2030, bajo Decreto Supremo número 103-2022 PCM. Vamos a hablar sobre ese último punto. Desde el 2002 hacia el 2019 se vio en la necesidad de replantear la estrategia en que se iba a hacer la implementación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En el 2019, la Secretaría de Gestión Pública comenzó a liderar el proceso de actualización. Producto de esa evaluación, se devela la necesidad de pasar de un enfoque centrado en la gestión interna a aquel centrado en el diseño de bienes, servicios y regulaciones de calidad para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. Se reafirma la convicción de que las personas son el centro de inspiración y destino de toda decisión pública y que la gestión pública no es el fin en sí mismo, sino que la gestión pública es el medio para facilitar la materialización de los derechos humanos. Esta nueva propuesta plantea un modelo de gestión con una mirada sistemática e integral, que enfatiza el enfoque territorial en las intervenciones públicas para dotarlas de pertinencia social y cultural,
el rol de los ministerios en su diseño e implementación, de las entidades de los 3 niveles de gobierno en su ejecución, entre otros. Se orienta en el paradigma de la gobernanza pública y se construye sobre las bases de los principios de Estado abierto para fortalecer la confianza y la legitimidad social. La legitimidad otorgada a través de la confianza de los ciudadanos, a través de la satisfacción de la ciudadanía y el reconocimiento de el gobierno de turno. El objetivo de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública es permitir fortalecernos como sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos, en el cual cada peruano y peruano tendrá las mismas oportunidades para desarrollar su potencial humano, y en el que el diseño de políticas de los bienes y servicios y regulaciones se harán sobre la base de las particularidades geográficas, culturales, sociales y ambientales propios de cada región de nuestro país. La presidencia de Consejo de Ministros y las competencias que este ente tiene frente a la materia de modernización de la gestión pública. La presidencia de Consejos de Ministros es el ministerio responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, los gobiernos regionales, gobiernos locales y sociedad civil. Le corresponde al presidente del Consejo de Ministros formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la administración pública y las relacionadas con la estructura y organización del Estado, así como coordinar y dirigir la modernización del Estado. El órgano de línea de la PCM encargado de coordinar y dirigir el proceso de modernización de la gestión pública. Asimismo, este es el ente rector del sistema administrativo de modernización de la gestión pública, siendo competente en materia de funcionamiento y organización del Estado, simplificación administrativa, ética y transparencia y participación ciudadana. Ahora sí, después de haber visto todos estos puntos sobre la importancia, lo que es la política, podemos resumir en qué es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En el marco de la visión y los compromisos que establecen la política de Estado, de construir un Estado, como ya lo hemos mencionado, un Estado eficiente, eficaz, moderno, transparente, al servicio de las personas, es posible identificar un conjunto de hitos que han marcado y siguen marcando la trayectoria e institucionalidad del proceso de modernización en el Perú, dentro de los cuales se encuentra nuestra Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 en adelante, aprobada mediante Decreto Supremo 004-2013 PCM. Hoy, luego casi de más de 10 años, sigue siendo importante contar con una política como instrumento orientador en materia de modernización, con una temporalidad estimada hacia el 2030. Y como menciona en el video, esperemos que para el 2030 tener resultados de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública y que no quede como una iniciativa que se intentó con buenas intenciones para el desarrollo del Estado, ¿no? La política 24 del Acuerdo Nacional establece el compromiso de construir y mantener un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos, que promueve el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y los servicios públicos. Con esto se busca un Estado que atienda las demandas de la población y que asegure su participación en la gestión pública y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los 3 niveles de gobierno. En esa línea, la modernización de la gestión pública se articula con los ejes de la visión del Perú hacia el 2050, al proponer un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que garantice una sociedad justa, inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Por cuanto la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 tiene como centro a las personas y busca que las mismas alcancen su potencial en igualdad de oportunidades, sin discriminación,
busca que alcancemos una sociedad democrática, una sociedad pacífica, una sociedad respetuosa y libre de temor hacia la violencia, bajo un enfoque territorial y ambiental. Vamos a hacer hincapié en lo que es el problema público, que es donde es sobre lo que trabaja la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Cuál es el problema que nosotros tratamos de resolver o de disminuir con este enfoque? Tenemos bienes, servicios y regulaciones que no están respondiendo a las necesidades de las personas ni a la creación de valor público. La variable central del enunciado del problema público se refleja en los bienes, servicios y regulaciones, toda vez que estos constituyen la bisagra hacia poder ingresar a personas naturales y jurídicas y de administración pública por su posición estratégica en la generación de resultados para las personas que ejercen un elevado impacto, no solo en la satisfacción de sus necesidades, sino en la valoración de la persona con relación a la actuación del Estado en su conjunto. Para ello vamos a ver esta estructura operativa del problema. Nuestro modelo del problema representa en este árbol de problemas que utiliza la relación causa-efecto, nos plantea 25 causas, 25 causas indirectas, 24 causas indirectas, 5 causas directas, nuestro enunciado y 2 efectos. ¿Cuál es nuestro enunciado? Bienes, servicios y regulaciones que no responden a la expectativa y necesidad de las personas ni a la creación de valor público. ¿Cuáles son los efectos inmediatos de este problema público? Es que las personas no acceden de forma oportuna a servicios básicos y que las personas enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos. ¿Cuáles son las causas de este problema público? Son 5 las causas identificadas para el desarrollo de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El primero, el inadecuado diseño de políticas públicas. El segundo, inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública. El tercero, limitada capacidad de gestión interna para garantizar, para generar bienes, servicios de calidad. El cuarto, limitados procesos de seguimiento y evaluación y mejora continua orientados hacia resultados. El 5, insuficiente apertura del Estado hacia las personas en las intervenciones públicas. De estos 5, se desglosa en 24 causas indirectas. Vamos a ir hablando punto por punto para entender mejor cuál es el nivel de impacto que deseamos tener con esta política transversal que es la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El primero, correspondiente a la causa directa, inadecuado diseño de políticas públicas. Como causa indirecta tenemos la definición del problema de políticas públicas no está basado en evidencia. Podríamos determinar de hecho, y es parte de una de las estrategias o de acciones para la implementación de la Política Nacional de Modernización, que se trabaje con información fidedigna de instituciones que se encarguen de la recopilación de información. Ahí también abarcar mayor cobertura de entidades generadoras de información pública como es el INEI y entre otras instituciones que también realizan investigación in situ. Otro, ausencia de criterios de priorización en el diseño de políticas públicas. Importante también ello, no solamente es por el hecho de que exista la demanda social pertinente, se deje de priorizar. Existen criterios de priorización que se deben de tomar en cuenta. Las agendas no se implementan simplemente porque, digamos, el alcalde de turno es joven y por ende quiere dar priorización a la agenda joven, cuando no tienen ni especificado la agenda juvenil, ni las estrategias, ni las acciones, pero ya está destinando recursos, ¿no? Entonces,
Los criterios de priorización van de la mano con el nivel de desarrollo de los documentos de gestión que permitan a los tomadores de decisión empezar a generar su ruta de desarrollo. En tercero, incorrecta identificación de objetivos, indicadores y lineamientos en el diseño de políticas públicas, ¿no? Cuando no existe una información correcta, también existe una incorrecta identificación de los objetivos y de los indicadores. Como les mencionaba, también existe seguimiento para poder mejorar los indicadores que se plantean a nivel de gestión local y regional, porque muchas veces se ha visto en la praxis que, digamos, falta de capacitación como indicador y y el objetivo, ya una capacitación al año, cuando no necesariamente esa es la manera de plantearlo, ¿no? O como dice, ¿qué falta? Ya falta un documento de gestión y que resulta el objetivo que se busca, que haya ese documento. No necesariamente se plantea así y no es la forma más óptima de generar indicadores. Cuarto, formulación de normas e instrumentos que no sustentan en un análisis de impacto regulatorio. También importante, ¿no? La gestión de la basada en resultados. Un impacto regulatorio tiene mucho que ver con ello. Causa directa número 2, inadecuada estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública. El primero, inadecuada gobernanza sectorial e intersectorial con enfoque territorial para intervenciones articuladas en el territorio, una tarea titánica por la diversidad cultural que se tiene. Punto 2, débil ejercicio de rectoría para la obtención de resultados de la política. Tiene mucho que ver con el nivel de mandato, de autoridad, de significancia que tenga la autoridad de turno. Y esto también arraigado con la confianza que pueda tener la ciudadanía, parte también de que los bienes y servicios regulaciones estén dando oportunamente. Número 3, poca claridad sobre las competencias, funciones y roles que tienen las entidades en las intervenciones públicas. También importante, poca claridad sobre las competencias, porque tenemos entidades que están dobleando funciones, tareas, roles, e incluso hay situaciones, límites en donde no interviene nadie, como por ejemplo las zonas fronterizas entre distritos, fronterizas entre provincias, fronterizas entre regiones, que muchas veces, incluso entre países, que muchas veces son zonas dejadas porque ni uno ni el otro termina asumiendo la responsabilidad. Punto 3, limitada capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad. Primera causa indirecta, desarticulación entre los objetivos de política pública y planificación estratégica institucional. Importante porque muchas veces se toma una hoja de ruta que no se cumple, que se presenta por presentar, que no hay un trabajo acorde a la ciudadanía de lo que se desea como objetivo. Punto número 2, desarticulación entre el sistema de planeamiento y el sistema de presupuesto. Importante, muchas veces se ha hecho el reconocimiento de este problema, que es el copy-pega de la planificación de años pasados. Entonces no existe un aterrizaje real de una planificación que vaya acorde a la necesidad. Punto número 3, limitada ejecución y calidad de gasto público por parte de las entidades públicas. Hasta además está relatar el hecho que muchas instituciones públicas que están sujetas a la evaluación de presupuesto no tienen la ejecución presupuestal, por lo menos hasta los últimos 3 meses de cada año, ¿no? En donde se ve que al final terminan girando por girar. Entonces, ahí también una seria causa. Punto 4, deficiente gestión de bienes muebles e inmuebles para la operación de las intervenciones. Sí, importante, muchas veces he hecho asignación de recursos del Estado para ciertas instituciones para mejorar su operatividad, pero por la falta de asignación de estos recursos se sigue operando con lo mismo. Muchas veces en las intervenciones que se ha tenido por parte de la Contraloría se ha encontrado en almacén recursos derivados desde el gobierno central, como por ejemplo impresoras, ¿no? Que muchas veces tiene que ir de la mano con la instalación, la actualización, etcétera,
pero que por no tener ello o por una falta de iniciativa dicen, no, es que es más complicado utilizar la impresora nueva, la viejita sigue funcional, sigue operativa y siguen utilizando la impresora vieja, cuando ya ha habido una inversión para comprar esos implementos nuevos. 6, limitada, no, 5, diseño organizacional dificulta cumplir la misión prestacional y regulador. 6, limitada interacción entre las entidades para atender los eventos de vida de la ciudadanía y de las empresas. 7, sistemas administrativos que generan cargas innecesarias en las entidades. 8, inadecuada gestión de los recursos humanos. Y también importantísimo, porque mucho del personal que hoy en día se cuenta fue personal que no necesariamente entró por una evaluación de las mejores de las competencias, ¿no? Sino fue por recomendación o por cercanía hacia alguna autoridad de turno. Y que hoy en día es personal que ya se encuentra con cierta estabilidad laboral y que de la cual se tiene que trabajar encima de ello para poder acercarlo también al ciudadano. Inadecuado desempeño de los servidores. 10, insuficiente aprovechamiento del uso, del uso estratégico de las TICs, ¿sí? No hay aprovechamiento de la tecnología de información y comunicación. 4, limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientadas a resultados. Escasa cultura de seguimiento y evaluación para el logro de resultados. Limitada gestión de información para seguimiento y evaluación. Limitada gestión de conocimiento para la innovación y la mejora continua y la intervención de políticas públicas. 5, insuficiente apertura del Estado a las personas en las intervenciones públicas. 1, información inadecuada que brinda el Estado a las personas. 2, deficientes mecanismos, incentivos para promover la participación y rendición. 3, deficientes mecanismos e incentivos para promover la transparencia. 4, limitado alcance de los mecanismos de integridad pública. La propuesta de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia un nuevo modelo conceptual está enfocado en este gráfico, ¿no? Es primero el enfoque hacia el ciudadano, que esté basado en resultados, en una política pública y regulación óptima y coherente, en estrategia de intervención según territorio, según cultura, bienes y servicios que sean acorde a las necesidades del Estado, gestión interna, mejorar los recursos humanos, la estructura, la simplificación administrativa, todo ello a través de seguimiento, evaluación, mejora continua y en cooperación con el Estado abierto. La gestión pública se ha encontrado en un permanente estado de cambio, ¿no? Lo que buscamos como Estado es apuntar a uno eficiente, socialmente responsable. Ahí la diferenciarnos con la empresa privada, ¿no? Buscar satisfacer a nuestros usuarios y es por ende que buscamos generar un mejor nivel de vida para las personas. Vamos a hablar sobre los componentes que tiene la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. El primer componente, que ya lo vimos arriba, ¿no? Primer componente, política pública y regularización. ¿Está orientado a qué? Orientado a la búsqueda de solución de los problemas públicos, para lo cual se requiere, en primera, el diseño de la política pública con criterios de priorización, basada en evidencias que sustenten la toma de decisiones y que establezcan qué entidades deben participar para la solución del problema público identificado. La solución del problema no solamente por la buena iniciativa que tuvo una autoridad, o en el peor de los casos, ¿no? Cuando hubo un accidente, cuando hubo muertos, recién se tomaba la priorización para tomar una acción pertinente. Ya de antemano se toman estos criterios de priorización basado en evidencia, en la información que se tiene, en la recolección, en la generación de información de las mismas entidades públicas. Inclusive acá una estrategia también que se está tratando de implementar son las encuestas de satisfacción de la ciudadanía,
Así como en los bancos uno termina de realizar su operación, le llega al correo un cuestionario donde uno califica el nivel de atención. Igual se trata de hacer esta implementación a aquellos quienes se acercan hacia adquirir algún tipo de servicio. Otro, la formulación de normas basadas en el análisis de impacto regulatorio. La evidencia debe estar sustentada en datos ciertos, en donde la primera fuente de información es la persona misma y las brechas por cubrir, lo que les mencionaba. Como política pública debe comprenderse a las políticas nacionales, las normas de creación de una entidad y cualquier otro mecanismo o instrumento que determine una decisión orientada a solucionar problemas públicos identificados. Segundo componente, una estrategia de intervención. Está orientado a establecer la estrategia de intervención para lograr los objetivos de política pública a través de una óptima gobernanza sectorial, intersectorial e intergubernamental, en que las entidades en los 3 niveles de gobierno tengan claridad sobre sus roles, sobre sus competencias, sobre sus funciones, para la ejecución de las intervenciones de las políticas en el territorio. ¿Qué tiene que ver con eso? Tiene que ver con el aterrizaje de las políticas nacionales, pero siempre con las estrategias de intervención, no sean culturales, ambientales, sociales, etc. Tercer componente, bienes y servicios. En este componente se definen y diseñan los bienes y servicios a ser entregados a las personas para la atención de sus necesidades y el cierre de las brechas, para lo cual se debe considerar la diversidad cultural, la diversidad geográfica, la diversidad socioeconómica, la diversidad de género y de sostenibilidad ambiental. Los bienes y servicios definidos deben responder a los criterios de priorización que hemos estado mencionando, establecidos en el componente de política pública y regularización, el primer componente. Sus atributos y cantidad deben estar basados en la evidencia de necesidades y de brechas a superar según el territorio. También deben considerar los recursos disponibles por sector y nivel de gobierno a ser destinados bajo un enfoque de eficiencia, eficacia y de sostenibilidad ambiental. ¿Y qué significa contemplar en el diseño de servicios el uso racional y sostenible de los recursos naturales de cada región? Aquí me gusta compartir el ejemplo de una estrategia de intervención que fue la de bicicletas solidarias, una estrategia que vino del MIDIS, del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, el cual tenía como objetivo la entrega de bienes, en este caso eran las bicicletas, hacia las zonas rurales para lograr este cierre de brechas de la distancia que existe, del nivel de accesibilidad de un niño con su centro educativo. Bicicletas que podían ayudar a trasladarse de forma más rápida y así poder llegar oportunamente a su centro de estudios. Política que en algunos lugares fue muy bien aceptada cuando se hace la evaluación del impacto de una estrategia, se logra ver cómo existe, depende mucho de las autoridades, los directores, en este caso, algunos de ellos habían logrado establecer convenios como, por ejemplo, con instituciones técnicas o CEPROS que brindaban clases para los estudiantes para que puedan ayudar a hacer el armado, entre otros. Otros habían encontrado en el sector privado para que les pueda brindar piezas para refaccionarlo y ellos también hacer el respectivo cherry, entre otras cosas, estrategias que muchas veces ayudan y facilitan a poder que tenga un mayor impacto una estrategia. Ahora, ¿qué pasa con los bienes y servicios que no son entregados con criterios de priorización? Lo que sucede es, por ejemplo, si en un gobierno regional se le hace la entrega de esas bicicletas, son 100 bicicletas, y la estrategia que toma la autoridad de turno para hacer la redistribución es que tiene, digamos, 10 distritos que son urbanos, rurales, y a los 10 se les va a dar a 10 cada uno. Entonces no se está tomando en consideración
términos como la geografía, que muchas veces en ciertos lugares se les entregó, pero no lo podían utilizar porque la pendiente de la distancia que se encontraba en la distancia de la casa hacia la institución educativa era muy empinada. Entonces, por ende, se vio que habían guardado las bicicletas en almacén y estaban empolvándose cuando se podía. Los bienes públicos no pertenecen a la institución, pertenecen al Estado, se pueden reubicar. Entonces, cuando no hay criterios de priorización, cuando no hay criterios de evaluación geográfica o de datos necesarios, imagínense bicicletas entregadas a instituciones donde habían niños que vivían cerca o no una distancia que representaría una brecha más grande. Entonces, ahí importante este punto. Cuarto componente, la gestión interna. En ese componente se aborda la capacidad de gestión interna de las entidades públicas, así como el funcionamiento articulado de los sistemas administrativos para la provisión de bienes, servicios y regulaciones de calidad. Comprende la ejecución de todas las actividades y procesos, estrategias, apoyo, operaciones y misiones. Aquí se implementan las decisiones adoptadas en los componentes de políticas de regulación, la estrategia de bienes y servicios, y se asignan los recursos necesarios para la generación de bienes y servicios de acuerdo con lo planificado y se ejecutan los procesos. Y en el quinto componente, está orientado a medir los resultados e impactos logrados a través de la estrategia de bienes y servicios y regulaciones. Comprende la evaluación de todos los componentes. Primero, en el componente de políticas públicas, el primer punto, a través de indicadores que reflejen los resultados de impacto logrado y alcance de objetivos. En el componente de bienes y servicios, a través de indicadores que midan principalmente si los bienes y servicios fueron los adecuados y se solucionaron el problema público. En el tercero, en el componente de estrategia, a través de indicadores que reflejen la cobertura y efectividad de la provisión. Y en el cuarto, en el componente de gestión interna, a través de indicadores que midan el desempeño de las entidades bajo un enfoque de eficiencia. Punto número 3, sobre la Política Nacional de Modernización, el modelamiento, los roles y las responsabilidades. Para hablar sobre el modelamiento, primero vamos a ver este video. Nuevo el VIP Caída Resist de L'Oréal Paris. Mucha publicidad. Hola a todos, soy Marjorie Manchego y les doy la bienvenida a una nueva edición de PCM Trabajando para ti. Hoy vamos a conversar sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Sabías que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030 es una política para articular a todo el Estado en favor del ciudadano? Hoy nos acompaña Ever Kuzma Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bienvenido, Ever, a PCM Trabajando para ti. Hola Marjorie, nos complace tenerte aquí en esta visita a PCM para poder hablar de un tema tan importante como es la aprobación de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Cuéntanos, por favor, la importancia de esta política y cómo beneficia a los ciudadanos. Efectivamente, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública fue aprobada el domingo 21 de agosto mediante Decreto Supremo 103/2022 PCM. Es importante porque define la ruta a seguir para que al 2030 el Perú sea un Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado,
que coloca a las personas como centro de su accionar y en el que cada peruano y peruana tendrá las mismas oportunidades para alcanzar su potencial, donde los bienes, servicios y regulaciones se diseñarán e implementarán tomando en cuenta las diferencias y necesidades geográficas, socioeconómicas, culturales y medioambientales, de tal forma que no solo lleguen de forma oportuna a las personas, sino que realmente respondan con efectividad a sus necesidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030? En esta política se han priorizado 4 objetivos. El primero ya te lo adelanté, y es garantizar que las políticas públicas respondan realmente a las necesidades y expectativas de las personas en todo el Perú. El segundo es mejorar la gestión interna de las entidades públicas, lo que directamente no solo hará un Estado más ágil, sino también facilitará las gestiones de los ciudadanos ante la administración pública. Tercero, fortalecer permanentemente la mejora del Estado, y esto se logrará evaluando qué tan eficientes son las herramientas de modernización que se implementan y mejorándolas. Y finalmente, el cuarto objetivo es garantizar e impulsar un Estado abierto, en el que las personas participen de las decisiones del sector público y genere sobre todo legitimidad en sus intervenciones. Esta política nos conduce entonces a optimizar la calidad de servicios para los ciudadanos. Siendo así, coméntanos, Ever, ¿de qué manera nos orientamos a ello? Apuntamos a mejorar la calidad de servicios, creando políticas públicas que se basen en evidencia, optimizando las coordinaciones entre el gobierno central y los otros niveles de gobierno, realizando seguimiento y evaluación de forma permanente a fin de identificar oportunidades de mejora en beneficio de los ciudadanos. ¿Cuán importante es el enfoque territorial en esta política? Es la esencia de esta política. Normalmente, el diseño de políticas públicas, de bienes, servicios y regulaciones se han venido realizando desde la mirada de las propias entidades públicas, de los funcionarios públicos y de sus equipos. Pero no se ha tenido ese componente de mirar el territorio, entender la pertinencia cultural y social, lo que ha hecho que las intervenciones públicas no generen los resultados esperados. A partir de ahora, cada política pública, cada bien, servicio o regulación que se tenga que dar desde el Estado va a tener presente el enfoque territorial. ¿Qué es lo que esperamos al 2030 con la ejecución de esta política? Construir un Estado moderno que promueva igualdad de oportunidades para todos los peruanos y peruanas en cada rincón de cada región del país. Asimismo, construir un Estado que logre legitimidad social a través de los principios de gobierno abierto, es decir, más participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Y sobre todo, construir una nación en la que todos apuntemos hacia una misma dirección, una nación solidaria, sin discriminación y con bases democráticas sólidas. Trabajamos para mejorar la calidad de los servicios públicos, respondiendo a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Eso nos ha quedado clarísimo el día de hoy, gracias al secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchas gracias, Ever, por compartir con nosotros aquí en PCM Trabajando para ti mayores detalles sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Algo más que desees agregar? Muchas gracias a ti, Marjorie. Solo aprovechar este espacio para invitar a los ciudadanos, sector público y privado, a la academia, la sociedad civil en general y a todos quienes somos parte de este país a sumarse a este trabajo, porque el crecimiento y desarrollo del Perú no solo depende del Poder Ejecutivo, sino que requiere el compromiso y el trabajo de todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno y de cada uno de nosotros. Gracias. Esto fue PCM Trabajando para ti. Nos vemos la siguiente semana en una nueva edición. Bien. Bueno, prácticamente en el video hemos resumido todo lo que se ha ido realizando para poder hacer ese modelamiento de la actualización de la Política Nacional de Modernización y cómo se plantea esa visión hacia el 2030, ¿no? El primero es preguntarnos qué entidades públicas deben emprender el proceso de modernización, si son todas las entidades públicas, si también están las entidades públicas autónomas, ¿no? Y la respuesta es que sí, todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, poderes de Estado,
organismos constitucionalmente autónomos, sin importar su tamaño, número de personal o funciones que desempeñan, deben emprender este proceso de modernización. La modernización de la gestión pública busca optimizar la gestión interna a través de un uso más eficiente y productivo de los recursos. Para ello tiene componentes transversales. Dos componentes que son importantes y que están en comunicación. El primero es seguimiento, evaluación y mejora continua. Ya tenemos una idea de lo que significa el seguimiento y la evaluación, ¿no? La evaluación de las estrategias que se van planteando y el seguimiento es la constante evaluación de los indicadores que tienen respecto a la ejecución de los presupuestos asignados o del gasto administrativo que ellos tienen. Este seguimiento es transversal y de naturaleza permanente, cuyo fin es afianzar las acciones de seguimiento, evaluación y mejora continua, la cual es aplicable a los componentes de políticas públicas y regulación, estrategia, bienes y servicios, gestión interna y resultados. Debe incorporarse como parte de la gestión componentes, así la información que resulte de la gestión de cada uno de ellos será insumo para la evaluación y mejora continua. Y ahora, el otro componente transversal es el Estado abierto. También es un componente transversal a la gestión. Es transversal a la gestión de los componentes de políticas públicas, de la regularización, de estrategia, de bienes y servicios, de la gestión interna y de los resultados. Se incorpora hacia la necesidad de apertura del Estado hacia las personas, con el fin de que provean información a través de diversos canales de comunicación que deben poner a disposición de todas las entidades públicas, así como acciones que promuevan la participación de las personas en el ciclo de vida de la intervención pública, y a su vez ampliar el alcance de los mecanismos de integridad pública y rendición de cuentas. Entonces ahí hay una doble apertura. La bisagra se centra en el Estado que esté aperturado para brindar información hacia las personas y las personas también que participen en los canales de comunicación. Para estos componentes transversales existen ejes transversales, que son tres. El primero es el gobierno abierto, el segundo el gobierno electrónico y el tercero la articulación institucional. Cada uno de ellos tiene un nivel de impacto. El primero, el gobierno abierto, es el gobierno que se abre al escrutinio público. Es accesible a los ciudadanos que lo eligieron, donde la información sea accesible, relevante, completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo. En gobierno abierto se facilita la colaboración entre los funcionarios y los ciudadanos en el desarrollo de los servicios que presta el Estado. ¿Cuál es la diferencia con un gobierno electrónico? Electrónico tiene que ver con el uso de las TICs en los organismos de la administración pública. Su objetivo principal del gobierno electrónico es, primero, mejorar la información de los servicios ofrecidos a los ciudadanos. Segundo es orientar la gestión pública. Tercero es incrementar la transparencia y participación de los ciudadanos. Entonces, a través del uso de las TIC, ayudar a que los ciudadanos puedan participar, ¿no? Muchos como Estado nos hemos quejado de la poca participación de la ciudadanía, pero tampoco hemos brindado los medios o hemos utilizado la tecnología que está cerca del ciudadano para acercarlo al Estado. Y último eje transversal es la articulación interinstitucional. Articula y alinea la acción de sus niveles de gobierno. Se requiere poner en juego mecanismos efectivos de coordinación y de cooperación. Estos mecanismos son verticales entre entidades de distintos niveles de gobierno y horizontales en el mismo nivel. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública cuenta con principios. En primera son 8 principios. Ya hemos ido mencionando a lo largo, pero los vamos a recalcar en este punto. El primero es el enfoque de derechos humanos, ¿no? Como principio. Se considera la responsabilidad política, jurídica y ética de los servidores públicos para hacer cumplir y generar las condiciones de ejercicio pleno de la ciudadanía y de los derechos humanos. Se asume que los derechos son inherentes a todos los seres humanos. Se fundan en el respeto de la dignidad de la persona humana y son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, lo cual incluye los enfoques transversales de género, interculturalidad, perspectiva de discapacidad, ciclo de vida, entre otros. El segundo es la productividad.
es optimizar la gestión interna a través del uso eficiente y productivo de los recursos públicos. ¿Por qué? Para poder alcanzar los objetivos institucionales. Hay una relación de costo-efectividad. Otro principio es la orientación a los resultados. Las entidades que realizan intervenciones públicas para resolver un problema público o de gestión interna tienen que estar vinculados hacia la obtención de un resultado, como mínimo a través de la utilización de indicadores, ¿no? Otro, la resiliencia. Se asegura la continuidad de las intervenciones públicas frente a contextos de crisis o de cambio. ¿Qué quiere decir? Con resiliencia, lo que nos dejó la pandemia, quiere tener mucho en consideración que las intervenciones, acciones, estrategias tomadas y plasmadas en torno al avance de la política nacional de modernización de la gestión pública tengan que ser continuas, que no dependan, que no se vea tan afectado en una situación crítica de riesgo para una población, ni tampoco de cambio, con el cambio de autoridad de turno, a partir de ajustes positivos que permitan superar eventos negativos y fortalecer la capacidad de respuesta. Sostenibilidad ambiental, hemos hablado bastante de sostenibilidad ambiental, pero ¿qué es? Como principio, es la gestión que se orienta hacia el uso racional y sostenible de los recursos naturales, considerando también promover el desarrollo social y el crecimiento económico que genere riqueza equitativa. Va de la mano también con la consulta ciudadana, con la comunicación ciudadana. Hay estrategias que por diversas circunstancias de conflicto social no se pueden dar. Entonces, un gobierno abierto, un gobierno que está a cara de la conversación con la ciudadanía, también puede hablar de los temas de sostenibilidad ambiental como principio. Territorialidad. Este principio nos habla que a través de un enfoque territorial, las intervenciones que tenga el Estado hayan incluido la diversidad cultural, las diversidades geográficas, las desigualdades económicas, las desigualdades de género, para poder hacer frente a estos desafíos y definir mejor los problemas. Continuidad orientado a las decisiones de política pública que apuntan a su sostenibilidad en el tiempo y el cierre de brechas, a través de la articulación con políticas de Estado, objetivos y metas de planeamiento y programación multianual. Esto ya con la gestión interna de las entidades públicas. Poder gestionar bien documentos internos que permitan dar continuidad a las decisiones que se están tomando dentro de esta estrategia. Flexibilidad y agilidad. Las entidades públicas adaptan su organización y procesos para responder oportunamente a la heterogeneidad y coyunturas propias del entorno donde intervienen. Que se habla acá un punto importante de flexibilidad, y es que muchas veces también nos hemos quejado del Estado porque el Estado era muy rígido, era de tomarse al pie de la letra las intervenciones. Digamos, si tiene un plazo para hacer la respuesta de una denuncia, tiene que cumplir sus 15 días y no puede ser óptimo y adelantar ello cuando hay una necesidad de urgencia. Existen, ¿cómo le dicen? El funcionario tiene que tener criterio para poder actuar, entonces enmarcar también ese criterio hacia la ética, hacia la probidad, también mucho tiene que ver con este principio. Ahora, la política nacional de modernización de la gestión pública tiene objetivos prioritarios. El primero de ellos es garantizar políticas públicas que respondan a necesidades y expectativas de las personas en el territorio. Atendiendo a las premisas del enfoque de la nueva gobernanza pública sobre el cual se basa la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública hacia el 2030, una adecuada política pública implica que las entidades del Estado, en primera, conozcan las características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias de su público usuario, o sea, a quienes dirigen sus políticas públicas. En segundo, identificar el problema público y a quienes les afecta, que entiendan por qué existen, cuáles son las causas de esos problemas, qué tan significativo es el problema y cuál es la magnitud del problema. Teniendo en cuenta estas preguntas, pueden conocer mejor las características y por ende
desarrollar políticas públicas que de verdad respondan a esas características, que fijen un objetivo claro, preciso, medible y alcanzable para resolver el problema. Como decíamos, hay criterios de priorización. Tener un objetivo claro y preciso, medible y alcanzable nos ayuda a, en primera, tener la priorización nos ayuda a alcanzar esto. Decidan el tipo de intervención, medidas y acciones que realizan para resolver el problema. Las acciones que van a ir tomando, ¿no? El análisis del problema público identificado ha puesto en evidencia que en el inadecuado diseño de políticas públicas en el Perú tiene efectos en la calidad de bienes, servicios y regulaciones y por lo tanto afecta la capacidad del Estado para satisfacer las necesidades y expectativas de las personas en el territorio. De acuerdo con el diagnóstico que realizaron, en el inadecuado diseño de las políticas públicas, se comprendió las limitaciones del dimensionamiento del problema público, debido a un limitado sustento en evidencias, las dificultades para priorizar las intervenciones, la incorrecta definición de objetivos, indicadores y lineamientos, y la formulación de normas e instrumentos que no se sustentan en un análisis de impacto. Así, al no contar con una clara definición del problema que se busca atender y una inadecuada determinación de objetivos, la definición de estrategia de intervención para la implementación de políticas públicas en el territorio también ha presentado limitaciones, como los problemas de gobernanza intersectorial, intergubernamental, para lograr acciones articuladas en el territorio, los cuales se ven reflejados en la proliferación de mecanismos de articulación y coordinación que no tienen un funcionamiento efectivo para organizar estrategias de intervención y la poca claridad en la delimitación de responsabilidades de cada uno de los actores para la provisión ordenada y eficiente de servicio. En resumen, es necesario que la visión de la estrategia del objetivo prioritario número 1 guíe los esfuerzos de la administración pública en el territorio a fin de favorecer la articulación horizontal entre sectores y vertical entre niveles, de manera que la intervención del Estado pueda asegurar una coherencia y coordinación y organización clara hacia las personas. El objetivo principal número 2. Mejorar la gestión interna en las entidades públicas. El segundo objetivo está orientado a, primero, mejorar la gestión interna de las entidades, con claridad sobre la política pública a la cual el Estado orientará su actuación. Mejorar la estrategia para intervenir en el territorio. Tercero, en un plano institucional, elegir la mejor manera de organizarse para asegurar que las intervenciones sean oportunas, eficientes y efectivas. Dicho ello, en este objetivo se abordan aspectos centrales que inciden en el funcionamiento y articulación de los sistemas administrativos, tanto como la calidad del gasto público, el ciclo de la cadena de abastecimiento, el diseño organizacional de la entidad pública, la mejora del desempeño de los servidores públicos, la integración y articulación de las entidades públicas y sobre todo, que hablamos anteriormente, que podamos mejorar el uso de las TICs. Este segundo objetivo se desarrolla a través de los siguientes lineamientos. Primero, asegurar la calidad del gasto público en las entidades públicas. Eso también a través de la evaluación de los resultados, ¿no? Asegurar que el gasto designado, implementado, haya tenido un objetivo que se haya atendido. Segundo, fortalecer el desarrollo de mecanismos de integración de la programación, adquisición y administración de las obras, servicios y bienes de las entidades públicas. Decía esa articulación de niveles y esa articulación horizontal y vertical de la que hablábamos, ¿no? Asegurar el diseño e implementación de normas de los sistemas administrativos en las entidades públicas, considerando su heterogeneidad. Otro, asegurar la articulación de los sistemas administrativos, fortalecer la gestión de riesgos de las entidades públicas, implementar servicios integrados entre entidades públicas, incorporar el uso estratégico de las TIC, fortalecer las capacidades de los funcionarios y directivos, implementar el régimen de servicio civil,
Fortalecer la implementación de la gestión de rendimiento. Fortalecer el enfoque de integridad en la gestión pública. Tercer objetivo prioritario, que es fortalecer la mejora continua en el Estado. Para generar bienes, servicios y regulaciones que atiendan a las necesidades y expectativas de las personas, es necesario que las entidades públicas evalúen de forma permanente, a través de sus intervenciones, si se está contribuyendo a alcanzar las aspiraciones de la ciudad, de la sociedad. Las entidades públicas se han caracterizado por tener limitado seguimiento, por no contar con evaluación continua, por no contar con mejora continua, por no estarse orientando a resultados, lo que afecta directamente a la capacidad de gestionar información para la toma de decisiones. Se ha cuestionado muchísimo para la obtención de este objetivo que se haya tenido la capacidad de asignar gastos como la creación de obras, bueno, no de obras, sino de monumentos emblemáticos en X motivo, ¿no? Que son uno de los gastos más recurrentes a nivel local, que no tienen un objetivo claro. Entonces esto se cuestiona y se plantea esta problemática que expresa que en una escasa cultura de seguimiento y evaluación del logro de resultados, limitaciones en la gestión, así como limitada gestión de conocimientos, genera un escenario que demanda necesidades de promover en la entidad pública implementación de mecanismos de seguimiento, objetivos de política pública, así como fortalecer la implementación de la gestión de conocimiento y generar condiciones e incentivos para mejorar continuamente la innovación en las intervenciones públicas. Se desarrollan estos lineamientos. Primero, fortalecer la implementación de la gestión de la información, fortalecer la implementación de la gestión de conocimiento, fortalecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los resultados priorizados, implementar incentivos para la mejora continua e innovación. En el objetivo prioritario número 4, garantizar un gobierno abierto que genere legitimidad en las intervenciones públicas. Se debe garantizar un gobierno que busque que los 3 niveles de gobierno y demás entidades que forman parte del Estado, como las instituciones autónomas, desarrollen sinergias y compartan buenas prácticas y lecciones aprendidas para promover la transparencia, integridad y rendición de cuentas y participación de las personas. En línea con esto, se debe garantizar un gobierno abierto que busque que las entidades del Estado colaboren entre sí, comparten sinergias, compartan las buenas prácticas, como les mencionaba. En el caso, retomando el caso de bicicletas solidarias, no se hubiera compartido esa iniciativa de los directores de hacer convenios con los CEPROS, pues no hubiera habido esa iniciativa para con otros directores de buscar con quienes se puede entrelazar vínculos y fortalecer, ¿no? El compartir esas buenas prácticas o lecciones aprendidas dan una mejor respuesta de la participación que se tiene con los actores a quienes se interviene. Bajo esta perspectiva, lo que se requiere es articular e implementar una estrategia para el impulso de los principios de gobierno abierto. Generar gobierno abierto dentro de los servidores que fomenten la sostenibilidad de las iniciativas que transparentan la gestión pública. Los objetivos, este cuarto objetivo se desarrolla a través de los siguientes lineamientos. Fortalecer la implementación articulada de los principios de gobierno abierto en las entidades públicas, fomentar una cultura de gobierno abierto en los servidores civiles públicos, mejorar la comunicación estatal efectiva y accesible para las personas y establecer mecanismos de consulta, información y participación. Para terminar, ya nos está ganando la hora. ¿Cuál es la situación futura deseada de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? La situación futura es que ha sido formulada a través, claro, de un análisis, de la revisión, de la formulación del conjunto de causas, efectos del problema público, a través de la consulta con los tomadores de decisión, así como también las aspiraciones que se tienen a nivel de sociedad, las expectativas que tiene la ciudadanía frente a las entidades públicas. Además, este ha sido el resultado de un análisis de tendencias
de escenarios contextuales, qué es lo que espera la ciudadanía de nuestro servicio de salud, de nuestro servicio de educación, cuáles son las oportunidades que no está visibilizando, cuáles son las carencias que tienen acorde al problema público, qué tanto necesita el trabajo articulado con otros sectores de la política nacional, ¿no? Entonces nuestra situación deseada se resume en la siguiente frase. Al 2030 contaremos con bienes, servicios y regulaciones de calidad que logren resultados de política pública basados en evidencia y que atiendan las necesidades de las personas de manera oportuna y eficiente. Con ello damos el cierre de de esta primera parte del módulo sobre la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. En la siguiente vamos a continuar con los sistemas administrativos en el contexto de la gestión pública y también la intervención misma de la Política Nacional de Modernización. También cómo está interactuando y el contexto de la gestión pública. Dicho esto, doy cierre a la ponencia para hacerles la invitación para el día viernes, que es la continuidad de lo que venimos conversando y dialogando. Y ahí sí se les va a dar un espacio, esperemos, de 30 minutos por lo menos, porque el siguiente tema ya es un poco más breve, para poder conversar y compartir las experiencias sobre el problema público y la generación de valor público. Con esto me despido de ustedes, agradecida por su participación y esperarlos hasta la siguiente